En lo que va del año, se han presentado solamente 16 denuncias por acoso sexual en el Distrito Federal. Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que las mujeres, que son las víctimas, tienen pena de hacer la denuncia, como si ellas fuesen las culpables. Segundo, que con frecuencia ese tipo de acoso sexual se presenta en los lugares de trabajo o tiene que ver de alguna manera con el empleo. Cuando su jefe vio la oportunidad de que mi esposo no estaba cerca de mí, pues me insinuó cosas lascivas, se portó muy vulgar conmigo y me insinuó en varias ocasiones que iba a despedir a mi esposo si yo no accedía a sus pretensiones. Soy Filiberto Cruz Monroy, reportero de Excelsior Televisión. ¿A qué edad se fumó usted su primer cigarrillo? Estoy seguro que mucho antes de lo que debiera haber sido. La pregunta tal vez debiera ser, ¿cuándo nos vamos a fumar el último? El inicio de este hábito es habitualmente en los estudiantes de secundaria. Sin embargo, por imitación y por presión de compañeros, se comienza a dar desde la escuela primaria. Por eso hay que incidir desde el kinder, para que se vaya educando a nuestra población. Soy Georgina Olson, reportera de Excelsior Televisión. Aquí en la capital de la República vivimos en una zona altamente sísmica, lo sabemos. Tenemos una experiencia histórica que fue sumamente dolorosa. El gran enigma es cómo podemos adelantarnos a los movimientos de la Tierra. Se tiene la certeza de que puede temblar en Guerrero, en la zona de Acapulco, Zihuatanejo, pero no tenemos la menor idea de la fecha, ni en qué lugar exactamente, y el tamaño pues ya se presume que puede ser parecido al del 85. Yo soy Francisco Pasos, reportero de Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Para bien o para mal, la vida contemporánea ha llevado a más mujeres al proceso de la producción. Cada vez hay más mujeres trabajando. Aparejado a ello, resulta que nuestras esposas, hijas, madres, hermanas, están sujetas a fenómenos de acoso sexual en los lugares de trabajo. Lo peor de todo es que a ellas les da pena que se sepa. El acoso sexual en México es un problema constante, sin embargo las denuncias son pocas porque las víctimas desconocen sus derechos y porque tienen miedo a denunciar. El porcentaje relacionado con el acoso sexual, pues digamos que hasta el momento es bajo. Esto se deriva también mucho en la falta de denuncia, ¿no?, de las víctimas. En primer lugar, no hay la cultura, no hay la educación. En segundo lugar, pues podemos considerar el desconocimiento de que la ley prevé esto como un delito. De enero a abril del presente año se denunciaron 781 delitos sexuales, pero de esos solo 16 fueron por acoso sexual. Expertos advierten que este delito ocurre principalmente en el ámbito laboral. Demandan que en las empresas y en las dependencias públicas se instalen protocolos para evitar y denunciar este delito. Muchas mujeres no denuncian por temor a perder su empleo. El hecho de que vengan a denunciar no significa que por esas situaciones ellas van a estar expuestas, ¿no?, en su dignidad o en su seguridad física. Al contrario, aquí la Procuraduría cuenta incluso con recursos que nos permiten ponerles una vigilancia incluso, ¿no?, para que ellas puedan moverse libremente, medidas precautorias como pedirle a los agresores que no se acerquen a las víctimas. El acoso sexual es un delito. El Código Penal del Distrito Federal establece penas que van de 1 a 6 años de cárcel. Las autoridades recomiendan detener las agresiones de inmediato, incluso un piropo puede ser sancionado.
Este año en la Ciudad de México solo se han denunciado 17 casos de acoso sexual. La mayor parte ocurrió en el ámbito laboral o está vinculado con cuestiones de trabajo. Este es uno de ellos. Hoy vengo a presentar una denuncia en contra del jefe de mi esposo. La farmacéutica española Catálisis, a través de su filial en México Dermaceutical, transfirió a Ignacio Vázquez Rodríguez de sus oficinas en el viejo continente a México. Los problemas comenzaron al mes de que llegó a la capital del país. Fue a finales de abril, en una reunión, yo tenía una fiesta con unos amigos, mi esposo estaba en una diversa reunión con su jefe y llegó mi esposo con su jefe a esta reunión. Y bueno, cuando su jefe vio la oportunidad de que mi esposo no estaba cerca de mí, pues me insinuó cosas lascivas, se portó muy vulgar conmigo y me insinuó en varias ocasiones que iba a despedir a mi esposo si yo no accedía a sus pretensiones. Al final me dijo que lo acompañara a la cama cuando ya se iba a arroparlo. Yo le dije que no era su mamá y me dijo que él no quería que yo lo acompañara a la cama como mamá y que si no accedía, pues que iba a despedir a mi marido, que ya me lo había dicho. Y bueno, pues me agredió físicamente. Giselle solo le dijo a su esposo que su jefe le había hecho comentarios inapropiados, pero no le comentó que se atrevió a tocarla. Días después, Ignacio Vázquez despidió a Juan Jesús Ventura, luego de que éste le reprochara su comportamiento. Él va a iniciar las demandas laborales que corresponden, porque de hecho esto fue un viernes y a los 5 días fue cuando lo despidieron y llegaron abogados, llegó un notario, le hicieron firmar muchos papeles, lo amenazaron. Pues me siento muy ultrajada y con mucho miedo, pero también creo que si yo no hago algo, esta persona se lo va a volver a hacer a otro ciudadano de este país. A mí me da mucho miedo estar en la situación en la que me encuentro ahorita porque me queda claro que sus amenazas las cumplió, pero al mismo tiempo siento que si yo no hago lo que tengo que hacer y no acudo a las instituciones que defiendan mis derechos, puede haber otra persona que no corra con mi misma suerte. Informó Filiberto Cruz Monroy. Pocas veces nos planteamos la pregunta de por qué tomamos en aquel día lejano por primera vez un cigarrillo y nos lo llevamos a la boca. Seguramente estábamos siguiendo el ejemplo de la pantalla o de la revista, a los galanes o a los mayores. Pocas veces nos preguntamos cuándo vamos a tomar la decisión de fumar el último. Cuanto antes, mejor. De pequeños, los niños observan a los adultos fumar, sienten curiosidad ante lo que ven y cuando crecen imitan su comportamiento. Lo que casi nadie les dice es que el consumo permanente de cigarro puede provocar cáncer de pulmón y otras enfermedades. Así lo explica el doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología. El inicio de este hábito es habitualmente en los estudiantes de secundaria. Sin embargo, por imitación y por presión de compañeros, se comienza a dar desde la escuela primaria. Por eso hay que incidir desde el kinder para que se vaya educando a nuestra población y logremos tener una generación libre de humo de tabaco. A través de cuentos y de videos, plasma el daño que puede ocasionar el humo del tabaco. Concientizar a los menores de edad sobre los riesgos de consumir tabaco es una tarea urgente, pues las estadísticas de los últimos 3 años muestran que los adultos redujeron su consumo de cigarro del 22 al 19% de la población, mientras que entre adolescentes el consumo se mantuvo constante, afectando al 9% de esa población. El trabajo que se ha mostrado a nivel nacional y a nivel de la ciudad ha estado enfocado principalmente en adultos y ahora nuestra función y nuestra labor más importante, porque aquí es donde va a incidir y va a tener un impacto realmente a largo plazo, es en el control del consumo de tabaco en los adolescentes. Lo que se necesita es informar a niños y adolescentes, tanto en la escuela como en los medios masivos, de los riesgos a los que se exponen si deciden fumar en forma permanente. En donde, por estudios epidemiológicos, experimentales y con evidencia clínica, se sabe que no tan solo cáncer de pulmón se asocia con el humo del tabaco,
sino también cáncer de cavidad bucal, laringe, cáncer de esófago, cáncer de los pulmones, cáncer de riñón, de vejiga urinaria, que desafortunadamente en el país también está aumentando, cáncer de cervix. Y que los niños y adolescentes sepan que el 30% de las muertes por cáncer que ocurren en México están provocadas por consumir cigarros. No es una coincidencia, es una realidad, ya lo decía el doctor De Pino. El consumo de cigarro representa y es el resultado del 30% de las muertes por cáncer. En nuestro país, las cifras nacionales, de acuerdo a la encuesta nacional que se acaba de llevar a cabo el año pasado, muestra que en la población adulta casi el 22% de la población en 2010-2009 consumían tabaco. El estado de Texas, en Estados Unidos, ha desarrollado con éxito un programa para educar a los niños y adolescentes sobre los riesgos de fumar. A partir de esa experiencia, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas decidieron unir fuerzas, compartir experiencias y lanzar la iniciativa México-Texas para el control del tabaco. Una estrategia destinada a educar a niños y adolescentes menores de 18 años para que conozcan los riesgos de consumir tabaco y, una vez informados, decidan si fumar o no. Today, 2 world-class institutions, 2 great cities of the world, visionary leaders in the government and business, and gifted physician scholars join hands in a common vision to make cancer history. MD Anderson is honored to partner with NCAN, a leading, internationally recognized cancer institution. El presidente del Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas, Ronald De Pino, explicó en qué consistirá la colaboración de este programa. Our efforts will include collaboration to develop tobacco use and prevention control programs that include policy initiatives, educational programs, clinical and community services, which may be delivered through multiple venues, including where individuals live, study, work, and play. We will exchange scientists, clinicians, and other public health and medical professionals, health information, best practices. We'll promote direct cooperation between parties. En tanto que el doctor Luis Alonso Herrera, director de investigación del Instituto Nacional de Cancerología, expresó que ya inició el diseño de las campañas en medios y en escuelas dirigida a niños y adolescentes para lograr reducir el consumo de cigarro. Diseño que costará 6 millones de pesos. Y dio a conocer que la campaña se pondrá en marcha en los próximos meses y sus resultados serán evaluados en el DF en noviembre de 2015. El éxito de la iniciativa dependerá de la colaboración que se logre entre las diferentes dependencias de gobierno y la sociedad. Creo que el país tiene que trabajar en equipo, ya que muchos de los avances que ha habido en estos temas de control del tabaco a veces se dan de manera aislada. Creo que el impacto principal va a ser si unimos fuerzas, si aprovechamos la experiencia de los expertos del MD Anderson que han estado trabajando estos temas desde hace algunos años, pero también con la experiencia de nuestros colaboradores en el país. Tenemos, por ejemplo, el doctor Juan Sincer, que es un líder en opinión en contra del tabaco. En la iniciativa México-Texas para el control del tabaco participarán el Instituto Nacional de Cancerología, así como las Secretarías de Salud y Educación del DF y el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas. La iniciativa, que se pondrá en marcha en los próximos meses, requiere del apoyo de los maestros y padres de familia. Así lo dijo el secretario de Salud del DF, Armando Agüed, en la presentación celebrada en el Instituto Nacional de Cancerología. Por ello, aprovecho este espacio para hacer un llamado a los padres de familia, a los maestros, a la sociedad en general, con objeto de que se sumen a esta cruzada, que este hábito siga perjudicando a la salud de nuestros niños y jóvenes y se convierta en una enfermedad progresiva que afecte su adultez. El secretario de Salud del DF, Armando Agüed, destacó que la legislación del DF ha tenido efectos positivos al definir espacios libres de humo.
En 2007 se aprobó la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, mediante la cual se empezó a prevenir la exposición al humo de cigarro. Para 2007 se incluyó en la legislación local una disposición que permitió el establecimiento de áreas para fumadores y no fumadores, la cual fue complementada en 2008 dentro de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y que destinó como máximo 30% de espacio total para las áreas de fumadores. En el 2007, la Asamblea Legislativa del DF reformó nuevamente la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para disminuir el consumo de tabaco en espacios cerrados de acceso público y privado. De acuerdo con el secretario Agüed, quienes más exigen el cumplimiento de la ley son los clientes de restaurantes y bares, que piden a los dueños de estos establecimientos que se respete la ley y que no se contaminen los espacios que deben estar libres de humo de tabaco. Así, aplicando la ley e informando a las nuevas generaciones, la iniciativa México-Texas para el control del tabaco busca educar a una nueva generación que crezca libre de adicción al tabaco y libre de todos los tipos de cáncer asociados al consumo de esta sustancia, como son el cáncer de pulmón, de cavidad bucal y de laringe, entre otros. Informó Georgina Olson. Dentro de un momento, el enigma de las placas tectónicas y cuándo volverán a acomodarse. Los temblores. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Hay fenómenos naturales que podemos más o menos predecir, más o menos adivinar cuándo van a suceder y por dónde. Por ejemplo, los huracanes, las depresiones tropicales, aunque no tienen palabra de honor en cuanto a su intensidad o trayectoria. Con los temblores, con los movimientos telúricos nos va peor. Sabemos que aquí, en nuestra zona, va a temblar, pero no sabemos cuándo. Por eso es tan importante cuando la ciencia le puede robar un minuto y medio, a esos fenómenos naturales. La Ciudad de México cuenta con un escudo antisísmico que ofrece entre 60 y 80 segundos a la población antes de que comience a temblar. Alerta sísmica, alerta sísmica. Se trata de la alerta sísmica que opera el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, cuya sede se ubica en la colonia Narvarte, al sur de la capital. El sismo tiene varias formas de propagarse. Hay una onda muy rápida que no es muy energética, esa va como a 8 kilómetros por segundo, y la otra que hablábamos como peligrosa es de 4 kilómetros por segundo. Es una distancia de la costa de Guerrero a México del orden de 320 kilómetros. Se recorre el efecto sísmico, este espacio, en más o menos 80 segundos. El diseño original de la alerta propuso sensores en la costa de Guerrero, muy pocos, 12 sensores, y desde ahí a la Ciudad de México tenemos casi un tiempo regular de 60 segundos, porque se puede tardar del orden de 20 segundos en medir la peligrosidad del temblor cuando está empezando. El desarrollo de la red de sensores en la costa del Pacífico Sur mexicano no se ha detenido. A la fecha, el CIRES cuenta con un enjambre de más de 100 estaciones capaces de detectar movimientos que se generan entre las playas de Jalisco y Oaxaca. Entre estas, se ubica la zona de mayor riesgo, de acuerdo con los especialistas, la llamada brecha de Guerrero. En ese sentido, pues los sismólogos están muy inquietos de que pudiéramos tener ya pronto algún sismo que pues libere mucho del esfuerzo que se acumula a lo largo de los años. Es importante recordar que se tiene la certeza de que puede temblar en Guerrero, en la zona de Acapulco, Zihuatanejo, pero no tenemos la menor idea de la fecha ni en qué lugar exactamente, y el tamaño pues ya se presume que puede ser parecido al del 85, pero solo eso, no podemos alarmar a la gente más allá de lo razonable de estar atentos. La alerta sísmica de la Ciudad de México ha evolucionado desde 1989 como una red de sensores de aviso temprano para sismos que tengan efectos en la capital del país.
No obstante, la red de sensores también ofrece cobertura para ciudades en Oaxaca, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco y el Estado de México. Cuando un movimiento se genera en la costa del Pacífico, inicia un procedimiento de medición y cálculo sobre la intensidad de la onda sísmica. En tiempo real, la sede del CIRES recibe esta imagen que muestra el desarrollo del sismo. Si la intensidad del movimiento es igual o superior a 6 grados Richter, se emitirá una alerta pública. Esto fue lo que ocurrió el viernes 18 de abril pasado con un sismo de 7.2 grados Richter. Ya está aquí marcada la fecha de este es un ejecutador del archivo que es del 18 de abril de las 9:27 y que cuando llegue a cero va a empezar aquí. Aquí empezó el sismo. La segunda llamada genera los avisos de alerta que se van a ver. Aquí ya se alertó estas ciudades, lleva 9 segundos de haber sido alertado. Este aviso se va a generalizar hasta Oaxaca conforme se ve que es más grande. Ya se alertó Oaxaca y esto va ocurriendo conforme el fenómeno es detectado por más estaciones y se rectifica el rango. La onda naranja es la onda de efectos severos y la onda más veloz es la onda morada, ¿sí? Pero aquí ya se ve el proceso de cómo un sismo empieza a afectar a estaciones cada vez más lejanas. No ha llegado a la Ciudad de México. La onda ya empezó a sentirse, pero no es la parte severa. Y aquí cuando llegue a 70 segundos más o menos, está cruzando la onda por el Valle de México. Este año, desde el 18 de abril, cuando se registró un sismo de 7.2 grados Richter, la alerta sísmica se ha activado en por lo menos 4 ocasiones. 3 de manera correcta y una falsa alarma. O sea, todo lo engendro tecnológico tiene posibilidades de fallar. Pero este sistema tiene un factor de disponibilidad y de confiabilidad superiores al 99%. Esto es, históricamente tenemos más del 99.8% de continuidad en el servicio, que es como de instituciones extranjeras de exploraciones en el espacio. Son factores muy altos que se han logrado gracias a la filosofía del diseño del sistema. El desarrollo de la tecnología ha permitido que millones de personas cuenten en sus teléfonos celulares con este sistema de alertamiento sísmico. Sin embargo, pues no todas las aplicaciones que se han desarrollado para este tipo de tecnología alertan de manera adecuada a los usuarios. El CIRES considera que ningún servicio de alertamiento sísmico a través de telefonía celular es confiable a la fecha. Su argumento radica en el tiempo que pierden estos sistemas en avisar sobre el desarrollo de un movimiento. La rapidez que se pretende es la que tienen actualmente la respuesta de los emisoras de radio, los receptores de los salones de clase, que reaccionan a la llamada que se genera desde este lugar. Es un comando que se transmite en VHF y eso es muy rápido, estamos hablando del orden de 3-4 segundos. En el caso de los teléfonos, por su protocolo y porque a veces hay mucha demanda y porque se mandan las llamadas serializadas, esos tiempos no se cumplen. La Ciudad de México, al igual que otras capitales importantes del país, se encuentran en zonas altamente sísmicas. La comunidad científica trabaja en la vigilancia estrecha de las zonas de las cuales podría venir un movimiento de gran magnitud. Sin embargo, a la fecha nadie es capaz de predecir el día, el lugar o la hora en el que este podría ocurrir. Frente a esta realidad, los especialistas recomiendan conocer las medidas de protección civil y llevar a cabo los simulacros necesarios para prevenir una emergencia de gran magnitud, como puede ser un sismo. Informó Francisco Pasos. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. Recuerde que el próximo sábado, misma hora, mismo canal, usted tiene una cita. Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.